su distribución restringida, que es la principal. 3, derivan de los metabolitos primarios. 4, se encuentran en muy pequeñas cantidades y son muy costosas, son muy cotizadas, ¿sí? Opuestas a los que presentan los metabolitos primarios. Bueno, voy a brincarme una limpia y aquí llegamos. ¿Por qué introducir esta unidad en este programa? En el programa también de horticultura protegida, pues ahí su maestra que les está hablando es la culpable, ¿no? No podía yo concebir que en el programa, en el 2006, en el 2004, en el programa de su carrera, no hubiera el capítulo de metabolismo secundario. Cuando se abre la carrera de horticultura protegida, que de ahí contribuí también con esa unidad, con el programa de bioquímica, también introdujimos esta unidad. ¿Por qué? Ya después dejé de dar clases en la carrera de fitotecnia. Ahora, bueno, pues fue una suerte que tuviera yo a ustedes. ¿Por qué? Porque vean, estas sustancias son importantes para la industria farmacéutica. Medicamentos, antibióticos, vitaminas, ¿sí? Nuestras feromonas también estarían ahí. Algunos alcaloides que habíamos dicho que en pequeñas dosis, como ahorita que la marihuana ya se está legalizando en algunos estados, países, etcétera, pues en pequeñas cantidades estas sustancias tienen unos efectos farmacológicos importantes. Ya lo decíamos, a grandes dosis generan adicción física, psicológica, y entonces nos generan daños o trastornos, modificaciones de conducta, etcétera. En la cosmetología y perfumería ahora está tan de moda la tendencia a todo el relajamiento con ceras, aceites, con aromas, etcétera, pues ha tenido mucho auge. Entonces, ahí es otra fuente, otro nicho de emprender. En la industria agroalimentaria, como le decían sus compañeros, ya no se quieren usar colorantes sintéticos, como el amarillo que se usaba antes, que genera cáncer. Entonces, ¿qué se está usando? Colorantes naturales. ¿Cuáles? Ahorita vamos a ver, pues los que tratamos ayer en la práctica, ¿verdad? Pueden ser usados como tal, muchos de color amarillo, derivado de chiles, etcétera. Aunque esos amarillos, esos carotenos son muy inestables, hay otros que son más estables. Podemos hablar de otras sustancias que se llaman antocianinas. Estas son las que se están usando ahora. Estas se encuentran en todas las frutillas, ya habíamos hablado de ellas, pero ojo, son muy inestables en los pHs, en los productos agregados ácidos o básicos. Cambian de color, se ponen o verdes o se ponen más rojas o moradas. Entonces, esa inestabilidad es lo que ha frenado su uso en la industria agroalimentaria. ¿Y por qué están siendo sustituidas? Por otras que se llaman betalainas, que son también rojas, pero ojo, se encuentran en los frutos de las cactáceas. Ahí tenemos la tuna roja, parte del choconostle, la pitaya, la pitahaya, otra que no es cactácea, el betabel, en las flores, mejor dicho, no son flores, en las, ¿cómo se llaman? En las brácteas de las bugambilias, etcétera. Entonces, fíjense el estudio de estos pigmentos que son metabolitos secundarios, el impacto que pueden tener en su uso en la industria agroalimentaria. Saborizantes también. Pues no crean que todo lo que nos comemos es un sabor natural. Por ejemplo, a estas alturas, pues un jugo de mango, pues yo quiero saber cómo le hacen para guardar el mango, ¿verdad? Tantos meses con esa producción tan elevada a nivel nacional. Entonces, pues pondrán un poquitito de mango y lo demás serán emulsificantes. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Pues ahí ya les había yo contado las pectinas que hacen que espese ese jugo y pensemos que todo es pulpa de mango, ¿verdad? Le dan estabilidad para que no se precipite el mango o a otras sustancias y que quede
en la parte superior del empaque el líquido, el agua, entonces todo esto ya es puro resultado de la tecnología. Aromas. Los aromas, pues como ya hemos comentado, algunos son naturales, que son carísimos, y otros son artificiales. Y bueno, de lo artificial, pues ahí habría que analizar, ¿verdad? Qué tan benéficos son, porque se pueden ir en el proceso de industrialización algunas sustancias que contaminan, ya les he platicado de ellas. En la industria agroquímica, bueno, esta es la que nos compete a nosotros. Pues ya sabemos que los insecticidas tienen un efecto importante en la atmósfera, en los suelos, en el ser humano, en todos los organismos, ¿no? Entonces los sintéticos ya no queremos que se usen. Entonces estamos ahí trabajando para ver qué plantas del entorno, de sus comunidades, tienen efectos insecticidas, nematicidas, vamos a ser específicos, fungicidas, etcétera, para que no afecten el suelo, para que no afecten el medio ambiente. Y sabemos que nuestras comunidades son muy sabias por estudios empíricos, por estudios transmitidos de generación en generación. Siempre nuestros abuelos, nuestros antepasados han identificado algunas plantitas que pues que no dejan crecer a otras, que controlan, entonces ya como que las tenemos identificadas, ¿no? Nada más faltaría ahí un estudio sistemático, es decir, científico, y pues ya estamos del otro lado. Así podemos tener herbicidas y bueno, los reguladores de crecimiento, ¿no? Que para extraerlos de manera natural, pues está canijo también. Como metabolitos secundarios necesitamos una gran cantidad de vegetales. Pero bueno, esta lámina nos da un esquema muy general de la importancia de estos metabolitos. Entonces, imagínense si no íbamos los agrónomos a conocer que hay otro rumbo, otro aprovechamiento de los vegetales, ¿sí? Todas estas sustancias que pueden contribuir, pues ya lo vimos como sustancias nutracéuticas o antioxidantes para los consumidores. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto de vista que lo podemos visualizar a futuro. Pues dentro de la función de los metabolitos secundarios, hemos dicho que es el papel ecológico, porque ya habíamos hablado que se utilizan o sirven, mejor dicho, como polinizadores, que atraen a los polinizadores. Y bueno, ya a mí me encantaron estas fotos y yo las puse, ¿no? Sobre todo que nuestras abejas o las abejas a nivel mundial casi están a punto de extinción, imagínense. Entonces, pues hay que cuidarlas, ¿no? ¿Por qué un papel ecológico también? Porque estas sustancias participan en la comunicación de diferentes organismos, ya también lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos dicho que hasta hicimos un poco de broma de que, pues, que el amor a primera vista, que pasa una chavita y ya me enamoré a primera vista. Pues ahí están las feromonas de ellas con las de ustedes, caballeros. Entonces, pues ahí está en juego nuestras feromonas, esa comunicación que no es verbal, ahí está presente por nuestras hormonas, nuestros metabolitos secundarios. Y esto que me gustó, lo leí en un libro de fisiología vegetal, los autores son Theis and Seeger, lo hay en diferentes años, son dos autores, la editorial ha ido cambiando, hay versiones, ediciones nuevas, en donde estos autores, en el capítulo de metabolismo secundario, que para mí es el mejor capítulo que he encontrado de metabolismo secundario a nivel licenciatura, porque trae el enfoque agronómico, es que reportan ellos que algunos pétalos de flores tienen lo que se llaman guías de miel. ¿Qué es esto? El ojo humano no lo alcanza a percibir, pero algunos insectos sí, como también las abejas. Y ellos señalan que aquí hay como ciertas pistas, así como un aeropuerto, en donde los insectos visualizan estas pistas, estas rayitas, estas carreteritas, llamémosle así, hacia el néctar de la flor. Y de esa manera los encausan, los dirigen hacia donde se encuentran todas las sustancias nutritivas que se encuentran en el néctar. Y ahí tenemos pues tenemos aminoácidos, desde luego, que son importantes para los insectos. Tenemos metabolitos secundarios como aromas, como otras sustancias antioxidantes. Y también tenemos algunas sustancias, como lo dijo Valeria, antinutricionales.
que también muchas veces las especies vegetales las utilizan para disuadir a algunos depredadores, o sea que no las creamos que son tan blancas palomitas, también sintetizan sus armas para defenderse, ¿no? También participan en esa comunicación. Entonces, aquí las estoy presentando, pues unas fotografías en donde podemos ver algunas estructuras morfológicas de los vegetales que han desarrollado a través de la coevolución, es decir, la coexistencia de especies diferentes para sobrevivir. Y hemos visto que, por ejemplo, hay plantas que tienen o les aparecen luego estas manchitas que son reacciones de hipersensibilidad. Muchas veces los agrónomos pensamos que puede ser ausencia de algún mineral, pero se ha comprobado que esas deficiencias se traducen en otros síntomas. ¿Cómo podríamos disuadir o estar seguros de qué se trata? Podríamos medir en la planta el contenido a través de equipos de esos minerales para ver cuál es el que está bajo. Podríamos medir las enzimas asociadas a cada mineral para que trabajen y cumplan su función, para ver cuál mineral está bajo en sus niveles. Y también podríamos ver que estas manchitas se debe a la presencia de unas sustancias, lo vamos a ver al ratito, que se llaman fitoalexinas. Estas sustancias las desarrollan, las sintetizan las plantas cuando ven la infestación de algunos patógenos como hongos y como bacterias. Entonces las plantas luego en su sistema de comunicación que participan estas sustancias se van de una manera rápida genéticamente a expresar algunos genes para que se sinteticen sustancias de defensa. Y entonces son traslocadas a donde está la presencia de estos hongos, de estas bacterias, para sacrificar estas superficies y para que el hongo se vaya, se seque junto con la superficie de la hoja al no tener alimento, para que las hifas del hongo no se extiendan y entonces no se propague, no se introduzca al interior de la planta. Entonces prefiere sacrificar estos espacios, estas superficies, que permitir la entrada de estos hongos, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra planta que tiene o ha desarrollado lo que se llaman tricomas, que son unas vellosidades. Aquí acumulan estas especies metabolitos secundarios. Y además, esa estructura morfológica evita que muchos, pues principalmente herbívoros, puedan consumirla. Son disuasorios, ¿sí? Entonces, nosotros lo hemos visto, a veces queremos arrancar las malas hierbas, y, híjole, tienen unas como espinitas tan finitas, estos tricomas que nos generan alergias, se nos entierran en la piel, pues ya usamos para la siguiente guantes, ¿verdad? Entonces, vean cómo han coevolucionado las plantas. Y bueno, aquí tenemos pues yo quiero pensar que es la mosquita blanca, todavía sin pasar a esa etapa morfológica, que están invadiendo alguna planta. Sin embargo, vemos aquí algunas vellosidades, ¿no? Que es una de las plagas que ataca al tomate. Una de mis estudiantes precisamente probó extractos vegetales para el control de esta planta. Ese fue un estudiante de doctorado, y otra estudió otra larva, no recuerdo su nombre. Me parece que era esta. No me acuerdo, así, que es una larva que también infestaba todo el tomate y tuvimos resultados alentadores, ¿eh? Una de las plantas que ella probó fue una planta muy conocida en las regiones rurales, sobre todo en Veracruz, que mi familia era de Veracruz. Se llama acuyo u hoja santa. Y entonces ya saben que es una planta excelente, aromática, que hacen unos guisos deliciosos. Yo todavía hago un guiso prehispánico, así dice mi hijo, que él se dedica a eso, es escritor y escribe libros de
de historia prehispánica, entonces me dice, ese guiso es prehispánico, pero cuando llegaron los españoles incorporaron la carne y se volvió un guiso mestizo. Entonces, ese aroma que le da la hoja santa o acuyo, que se usa mucho en Veracruz, creo que en Chiapas, en Campeche, toda esa zona, pues la usamos y parece ser que tuvo buenos resultados, controló un poco el efecto o el desarrollo de esta plaga, ¿no? Entonces, vean cómo podemos empezar a estudiar estos metabolitos secundarios con otra finalidad. Bueno, esto es muy importante que lo sepan mis alumnos, lo que es la aleloquímica. Aleloquímica, van a ser estudiosos de toda la fisiología vegetal y su producción, y también el proceso de alelopatía. Para los ecologistas, todas las sustancias que participan en la comunicación, principalmente entre vegetales, les llaman aleloquímicos. Ellos no dicen metabolitos secundarios, ellos dicen aleloquímicos, no son químicos, sí, pero saben que hay estas sustancias presentes en los vegetales y logran ese efecto ecológico que la planta pretende, o sea, comunicarse con efectos beneficiosos o efectos perjudiciales, ¿no? Entonces, son aleloquímicos. Nosotros les llamamos metabolitos secundarios. Dentro de esos aleloquímicos o metabolitos secundarios, están presentes en algunos vegetales que generan el fenómeno de alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? ¿Alguien sabe? Creo que ya lo habíamos hablado o lo mencionaron sus compañeros. ¿No? ¿Quién dice yo? Bueno, aquí estamos viendo un vegetal y ese vegetal, para defenderse, pues elimina algunos aleloquímicos o metabolitos secundarios. Aquí vemos una plaga, aquí vemos aparentemente algo ahí como un hongo, etcétera, ¿no? Aquí vemos los patógenos y vemos cómo hay algunas sustancias que se producen por parte de los vegetales para defenderse, ¿no? Y vemos también algunas respuestas alelopáticas. ¿Qué es esto? Pues aquí, por ejemplo, la planta cuando ve esta invasión, pues entonces suprime lo que es la germinación de semillas, inhibe el desarrollo radical aéreo y de otros meristemos. ¿Por qué? Bueno, déjenme pasar a la otra. No, pues me regreso. ¿Por qué? Porque la planta siempre está desarrollando, sintetizando aleloquímicos, son su comunicación con otros organismos. Sin embargo, hay algunas plantas que pues podríamos decir que son más egoístas, ¿no? O que piensan mucho en ella, piensan, fíjense lo que estoy usando, la palabra piensan, entre comillas, consideran que pues ellas tienen que defenderse y entonces eliminan a la atmósfera unas sustancias para evitar que otras, ya sea de la misma especie o de especies diferentes, les roben pues la luz, les roben algunos nutrientes que están en el suelo, les roben la humedad. Creo que esto ya lo habíamos visto. ¿Me quieren sacar de dudas? ¿O lo vi con el otro grupo? A ver, ¿quién me dice? No vaya a estar yo repitiendo lo mismo y mis alumnos se aburran. No, profe, no lo habíamos. Ah, qué bueno, Yulisen, gracias por tu atención. Entonces, bueno, esas plantas, como por ejemplo el eucalipto, no sé si han observado que no crece ni otra especie idéntica a él de eucalipto, otra planta ahí pegadita junto a la planta que veamos o tenemos identificada. No crecen. Si vemos en los desiertos también las plantas, algunas cactáceas permanecen alejadas de otras y en su entorno nada más hay suelo, ni pasto siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque estas plantas sintetizan estos metabolitos secundarios y los eliminan a través de varias formas al medio ambiente. Entonces, eso afecta al suelo, afecta a la atmósfera y les hace daño a otras plantas de su entorno. Por lo tanto, pues ya no crecen. Entonces, déjenme salirme, voy a buscar otra lámina porque esta presentación no tiene esa lámina. Me voy a salir, les voy a enseñar esto. A mí me encanta esa
esa lámina para que no les sea tan complicado. A ver, un momento, al cabo que son 9:40. Un momento, déjenme buscar. Quiero que vean el esquema, que es más claro que este que tiene esta presentación. Y eso lo vemos en fitoquímica. Unidad 4. Un segundo, por favor. Ups, ahora no encuentro mi unidad, ¿cómo ven? Su maestra anda perdida. Y hay tantos archivos que... Aquí está. Ahorita se las voy a transmitir. ¿Ahora dónde está? Aquí, aquí. A ver, voy a transmitir esta. Para que sea más fácil que entiendan mis estudiantes. Esta. Vean. Aquí tenemos un vegetal y estamos viendo cómo, de qué manera el vegetal puede eliminar estos metabolitos secundarios en un efecto ¿de qué? De alelopatía. ¿Sí? Entonces, puede ser que elimine estas sustancias a través de las hojas mediante la eliminación de sustancias volátiles. Los aromas, algunos aromas de los vegetales son agradables, pero otros no, huelen a rayos, hasta heces. Entonces, pues la intención es esa, disuadir a los herbívoros, ¿no? Algunos depredadores, ¿no? Entonces, pues los eliminan a través de las hojas. ¿A quiénes van a eliminar? Lo vamos a ver al ratito. A los aceites esenciales, que son los aromas, y que pertenecen a una gran familia, que son los terpenoides. Aquí están. Bueno, también a través del lisiviado de hojas por la lluvia, la niebla o rocío, se liberan otras sustancias que se disuelven en agua, porque estos no se disuelven en agua, no son solubles, entonces por eso salen a la atmósfera, ¿no? Pero estos sí son solubles en el agua, en la lluvia, rocío, niebla, y también son compuestos fenólicos, algunos como los de la familia anterior y otra vez los alcaloides. También pueden liberar sustancias de estos metabolitos secundarios a través de la descomposición de algunos de sus tejidos, hojas, frutos y ramas, ¿sí? Todo cae al suelo. A través de la exudación de raíces, las raíces ahí concentran algunas toxinas. ¿Para qué? Para que esas se distribuyan en el suelo. Algunos microorganismos las transforman en sustancias quizás más tóxicas o menos tóxicas y evita que otra planta que ande por aquí pues las consuman. Entonces, por eso, pues ya no crece nada, ¿no? O la descomposición de raíces desprendidas también es otro medio para eliminar estas sustancias. Entonces, ¿qué podemos decir de la alelopatía? No es una competencia, la alelopatía, porque se supone que la competencia se debe a un factor del entorno que la planta utiliza para evitar compartir el mismo hábitat. Sin embargo, la alelopatía implica la liberación al entorno por parte de ella, de la planta, de un compuesto químico que ocasiona un efecto sobre otra. Fíjense, un efecto sobre otra. No es competencia. Bueno, aquí tenemos una lista de sustancias, no quiero llegar ahí, pero quiero llegar aquí, a la autotoxicidad. Muchas veces las plantas eliminan esas sustancias y van dirigidas a sustancias del mismo género, de la misma especie. Poníamos el ejemplo del eucalipto. Establecemos que el eucalipto no quiere nada cercano de otras especies a él, correcto, pero también no permite que crezca otra planta de eucalipto cerca. Entonces ahí hablamos de autotoxicidad. Y también en las cactáceas se presenta esto. Entonces, pues aquí algunos les llaman a estas sustancias responsables de esta autointoxicación como autoquímicas o fitotoxinas, ¿verdad? No vamos a ahondar en esto. Lo único que me gustaría profundizar, bueno, no profundizar, sino reiterar,
es que esa es una manera de que el hombre puede utilizar esas sustancias alelopáticas para sintetizar unas idénticas y controlar malas hierbas. O sea, de ahí la industria, no vaya a ser que les pregunte eso, porque les pregunté a mis alumnos y no me supieron contestar. ¿Cuál es la aplicación de esos alelopáticos, de la alelopatía, de esos metabolitos presentes en las plantas? No supieron contestar, pues era muy fácil, según yo, ¿verdad? Formar o tener que algunas sustancias que tengan actividad herbicida, ¿verdad? Se puede utilizar para el control de algunas malas hierbas o arbences. Me voy a salir de aquí. Entonces, vean lo importante que son estos metabolitos. Pueden tener una aplicación en la agricultura. Bueno, me voy a donde estábamos, acá. Son 9:46. Bueno, aquí tenemos un listado de la función de los metabolitos secundarios. Ya no voy a ser reiterativa, ya sabemos que es comunicación, polinización, el aroma en flores y frutos. También ya vimos que son pigmentos a través de la práctica de laboratorio de ayer, actúan como reguladores de crecimiento, forman parte del mecanismo de defensa y ojo. No vimos esta parte porque eso lo van a ver en fisiología vegetal. Recuerdan que nuestra bioquímica que estamos viendo es descriptiva. No estamos viendo procesos, es decir, nada más estamos viendo los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos. En fisiología vegetal van a ver casi todo esto, pero en procesos, con otro enfoque. Es decir, a través de la fotosíntesis, a través de la respiración, y entonces van a vincular esos procesos partiendo de lo que es un aminoácido, un lípido y un carbohidrato. Por eso mi obligación es que quede bien claro estos conceptos, ¿sí? Para que después los utilicen ustedes y comprendan mejor la siguiente asignatura. Ahí en la fotosíntesis y en la respiración es donde hay sustancias que transportan a los electrones. ¿Para qué? Pues en la fotosíntesis para que se genere ATP, que se va a usar en la fase oscura o enzimática, y en la respiración también se va a formar ATP para otros procesos que ya habíamos visto de manera catabólica, ¿no? Entonces ya no más rollo a esto. Bueno, esto aquí me resume el punto de vista evolutivo de los metabolitos secundarios. Esa gran diversidad de sustancias que hay en las plantas, ¿a qué se debe? Entonces yo quise abreviarlo así. A mayor diversidad de metabolitos secundarios, hay más protección de la planta. Cada metabolito secundario protege a la planta contra un tipo de patógenos, por ejemplo, raíces, defensa contra microorganismos, parte aérea contra herbívoros. ¿Y qué microorganismos se dan más en las raíces? A ver qué ustedes qué han observado, mis estudiantes. ¿Qué tipo de microorganismo de manera general, no quiero nombres taxonómicos, se dan en las raíces? A ver. Los nematodos. Exactamente, nematodos. ¿Qué más habría? Hay también hongos, hay también bacterias, son los más comunes. Pero en las hojas, ¿perdón? Ya no escuché. Bueno, en la parte aérea, pues herbívoros. ¿Qué es la parte aérea? Bueno, pues las hojas principalmente, pero estos depredadores se van también, les gustan las semillas, les gustan los frutos, les gustan las flores, por esos aromas. Entonces, pues ahí hay otro tipo de metabolitos, ¿sí? Sobre todo en las semillas, pues se concentran unos alcaloides. Así es que fíjense, esos depredadores o ya no regresan por los daños que les causan, o de plano, pues agarran una buena onda si hay alcaloides, ¿verdad? Imagínense, yo estudié en mi tesis de doctorado los alcaloides del colorín. Ese frijolito rojo, que las flores por aquí, por el centro de México, las hacen hervidas, luego las capean y hacen tortitas. Y una vez me tocó dar una plática
de plantas medicinales, me invitaron, no recuerdo dónde, y los nativos de ahí me decían que usaban las flores de colorín para bañar a los bebés en las tinas o en las bañeritas. Yo les dije que ¿por qué, no? Y ellos me decían, no, es que se duermen rapidísimo. Y efectivamente, yo en mi tesis de doctorado aislé esos alcaloides y luego hicimos un experimento con ratas que las aceleramos en un modelo biológico ya establecido para medir relajación. Entonces aceleramos a los ratones de laboratorio y luego les aplicamos a otros estas sustancias que aislé del colorín y efectivamente se relajaron mis ratones. Entonces ahí pues pudimos comprobar que sí tienen un efecto de relajación esos alcaloides, ¿eh? No, esos no causan adicción como otros, pero bueno, entonces fíjense, si esos herbívoros se comen esos alcaloides, esas semillitas, pues, ay, se han de sentir bien relajaditos, bien en onda, ¿no? O a lo mejor, pues, si consumen otro tipo de alcaloides, pues ya sabemos, nos imaginamos qué pueden hacer, ¿verdad? O no regresar definitivamente. Hay algunas sustancias que se encuentran en las plantas que se llaman taninos. Ya habíamos hablado, pues nos habló Valeria de ellos. Esos causan indigestión. Entonces, si estos herbívoros consumen esas hojas, pues, híjole, no van a digerir, aunque sean vegetales, sus alimentos. Entonces, paralizan las proteínas, ¿sí? Porque se unen a ellas, a todas nuestras enzimas, que son proteínas y están en el aparato digestivo. Entonces, pues ya esos depredadores a estas sustancias se les llaman disuasorios alimenticios. ¿Cómo ven? Bueno. Y después tenemos otros que sirven a la planta para defenderse. Después existen mutaciones para producir otros metabolitos secundarios. ¿Qué queremos decir con estas dos líneas? Que los animales, al ver que las plantas desarrollan estos mecanismos de defensa, estas armas, ¿qué creen? Son bien listos, ahí sí son bien listos, en ese proceso de coevolución, sobre esas presiones que ejercen las plantas sobre ellos para defenderse, estos también coevolucionan y pues en su manera de comunicarse también con metabolitos secundarios, pues atacan en grupos, eso lo hemos visto. Se han dado también a cambios morfológicos como el mimetismo, ¿sí? Han desarrollado enzimas para detoxificar a esas sustancias que la planta les ofrece, como por ejemplo las cucarachas. ¿Sabían que las cucarachas son de los animales más resistentes? Ellas desarrollaron enzimas para defenderse del DDT y para que no les hiciera nada. ¿Cómo ven? Entonces es un proceso de los organismos de detoxificación. Entonces, todos los organismos en ese proceso de coevolución, en esas medidas de presión por ambos lados, van produciendo más metabolitos secundarios. Por eso partimos de aquí. A mayor diversidad de metabolitos secundarios, hay más protección. Porque pues los primeros que desarrollaron ya a la planta y a los patógenos no les sirve, ¿no? En lo que se refiere a la polinización, bueno, pues, ¿qué factores de la polinización están presentes? Pues, la esencia y el color en las flores, el valor nutrimental que tiene el néctar, perdón, la morfología, por ejemplo, ya les había dicho que las abejas les gustan las corolas amplias, a las mariposas las corolas medianas, y miren qué divino, los chupalmitos les gustan las corolas estrechas por su piquito que tienen tan finito, para poder absorber esas sustancias del néctar de la corola, ¿no? Fíjense cómo todo tiene un porqué. Y bueno, aquí también vemos ejemplos de polinizadores que actúan en el día, otros que les gusta o viven o su hábitat tropical es el de ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues lo sabemos, ustedes que ven por allá en paisajes tan bellos con esa diversidad vegetal y animal, pues mariposas, escarabajos, todos murciélagos que pues son de la noche y algunos ratoncillos traviesos que andan ahí también, ¿no? Entonces vean qué padre. Bueno, pero fíjense, cuando nosotros estudiamos, creo que ya les había platicado,
que en Chapingo se encuentra el banco de germoplasma de tejocote único en el país y yo creo que único en el mundo. El doctor Nieto, que les va a dar clase el próximo semestre, siempre le hago promoción a él, bueno, él es el responsable de ese banco de germoplasma. Él ha traído tejocotes de varios estados y ahí están. Ya un poco descuidados ahorita con la pandemia y con algunas enfermedades, pero ahí están. Y él sembró también frente a Fitotecnia muchos árboles de tejocote, esos están más cuidados, ¿no? Y muchas veces me decían que para qué estudiamos los volátiles que están presentes en el tejocote, si ya los habían estudiado en otro mundo. Por ejemplo, en China también tienen algunas variedades, inclusive, pues está mal que lo diga, me voy a ver muy presumida, pero nos invitaron a dar una plática ya de lo que habíamos encontrado en nuestro tejocote y fue un placer haber ido, ¿no? Y sí, tienen no las mismas especies, diferentes especies, pero coincidimos con algunos de los metabolitos presentes en el tejocote, ¿no? Y entonces aquí me cuestionaban que pues si ya están estudiados en China con toda la tecnología que tienen, pues nosotros ¿para qué? Pues por esta lámina justifica ese ejemplo. Se los platico el ejemplo para que lo vinculen y no se les olvide. Estos metabolitos secundarios cambian de especie en especie. ¿Por qué? Por cuestiones genéticas, pero también hay factores abióticos que afectan la producción, la síntesis por la planta de estos metabolitos secundarios. Pues, ¿qué podemos decir? La radiación que hay en esa zona, el estado fenológico de la planta. Por ejemplo, si a ustedes les gusta ir con algunos curanderos de sus regiones, ellos ya tienen mucho conocimiento empírico, ellos saben cuándo deben de cortar la planta con alguna propiedad medicinal, porque es la hora en donde más acumula esas sustancias. Por lo general, ellos los recolectan a las 5 de la mañana, cuando hay rocío en el ambiente, ¿no? Entonces ellos saben que a esa hora se concentran más los metabolitos que cuando está la luz del sol a las 12 del día, ¿no? Entonces, fíjense, cambian estos metabolitos en concentración, en estructura química, de acuerdo a la edad de la planta. No se concentran en una planta vieja, en los tejidos viejos, que en los jóvenes. Entonces, también los minerales contribuyen. Hay unos doctores en fitotecnia, como la doctora Ana María y el doctor Avitia, que estudian cómo afectan estos minerales algunos metabolitos secundarios. Y se ha visto que el boro afecta a los compuestos fenólicos. Desde luego la temperatura, el estrés afecta también, porque al estar la planta en un estrés, pues más desarrollan estos metabolitos secundarios para defenderse de ese estrés, de esa salinidad, ¿no? Factores genéticos, ya lo dije, interacciones bióticas, pues ya los depredadores, los contaminantes también. Habíamos visto que hay unas proteínas que se les llaman quelatinas, no gelatinas, quelatinas. Estas proteínas las han sintetizado los vegetales porque son proteínas que quelatan. Quelatar en química significa atrapar, unir a minerales. Entonces, por eso vemos que hay ciertos vegetales que algunos contaminantes minerales no les hacen daño porque quedan atrapadas con estas proteínas y no interfieren en otras enzimas que son importantes para su metabolismo, ¿no? Las variaciones climáticas, pues sí, ya les ponía yo el ejemplo del chile, ¿no? Yo en su casa de ustedes tengo un chile bien lindo que me regaló un estudiante tesista. Es un chile piquín de bolita, que me lo regaló para que no me hiciera daño a mi gastritis y precioso, ¿no? Entonces yo dije, pues ha de picar más en tiempo de lluvia. ¿Por qué? Pues porque hay mucha humedad, hay desarrollo de hongos, bacterias. Pues no, pican menos. Y vi que picaba más en tiempo de sequía, quiere decir que está la planta en estrés. Cuando yo lo comenté con el doctor Brindis y el doctor Mayo, que son los especialistas en Chile, confirmaron mi sospecha. Se sintetizan más estas capsaicinas, que son los ácidos que generan el picor, en tiempo de secas, de sequía, que en tiempo de lluvia. Para que vean. Entonces, todos estos metabolitos son esenciales.
Y desde luego lo que más influye es la genética en un taxón. Entonces, no vayamos a pensar que porque estudiaron ya en otro mundo un vegetal aquí no lo vamos a estudiar. También lo tenemos que estudiar porque tenemos diferentes características. Por ejemplo, se presume que en Grecia es el mejor orégano del mundo, que tiene más metabolitos secundarios, más aroma. Sin embargo, no sé si hay algún estudiante del estado de Tamaulipas, en donde ahí los productores de orégano formaron una comunidad, lo estudiaron, lo registraron y salió de mejor calidad que el que se vende, o sea, presumía en Grecia. Entonces, esta comunidad preparó muchos productos que los vende y los exporta, productos para la cocina tradicional y aceites esenciales con factores medicinales. Entonces, fíjense, orégano hay en diferentes partes del mundo, sin embargo, salió de mejor calidad el de nuestro país que el de Grecia. Y así podemos citar muchos ejemplos. Ahorita tengo una estudiante que su papá es un profesor de Chapingo, ya ustedes después lo van a conocer y van a saber quién es, y ella está estudiando la pimienta gorda y quiere saber cuáles son los componentes que dan el aroma a la pimienta gorda. Pero ella no piensa, yo creo, así como la veo, quedarse nada más con estudiar qué sustancias, sino ella lo que pretende, porque tienen de sus familiares unas tierras sembradas con pimienta gorda en Veracruz, hacer productos y exportarlos como los productores o las comunidades de orégano. Entonces vean hacia dónde puede llegar una visión empresarial, aprovechando todo lo que tenemos en nuestro país, claro, sin atropellar, ¿verdad? Su permanencia, evitar su extinción. Bueno, estos metabolitos secundarios, para evitar su extinción, pues también los podemos tener en cultivo in vitro. Nada más que ha habido varios problemas. Sin embargo, también hay un profesor, ya le estoy haciendo promoción a nuestros profesores, que cultivan in vitro, ya está generando callos o células en suspensión, a partir de algunos explantes de vegetales, algunos metabolitos, y pues esa puede ser una fuente de obtención de ellos a nivel industrial, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en lo que compete. Son las 10:03, unos 10 minutos más, porque ya sé que he hablado mucho. Sus compañeros nos hablaron de algunos grupos. Entonces, vamos a empezar a resumir. Tenemos un grupo de los terpenoides. Tenemos otro grupo de los compuestos fenólicos, y aquí yo voy a poner más general el grupo de los compuestos o metabolitos que contienen nitrógeno. Entonces vamos a cerrar esto. Grupo de metabolitos con nitrógeno, para que sea más sencilla esta información. ¿Y a quién tenemos ahí? A los alcaloides que sus compañeros nos hablaron, a los glucósidos cianogénicos que nos dijeron que presentan o eliminan cianuro, también nos los dijo Valeria, a los glucosinolatos que están en algunas plantas que tienen propiedades anticancerígenas, y algunos aminoácidos que ya sabemos que no todos sirven para sintetizar proteínas. Todos contienen nitrógeno. Entonces vamos a tener 3 grupos de metabolitos secundarios. Ojo, no quiere decir que sean los únicos, pero son los que contienen mayor número de sustancias y son los que se han estudiado más. Y además ustedes no van a ser especialistas en metabolitos secundarios ni en fitoquímica, ¿verdad? Entonces, muy general. Bueno, esta tabla, este cuadro, mejor dicho, pues es para ubicar a estas sustancias, para que no pierdan contexto. A ver, si sabemos que estos metabolitos secundarios que están aquí de color amarillo, los 3 grupos, son metabolitos secundarios y derivan de metabolitos primarios, ¿dónde se generan estos metabolitos primarios? Pues se generan a partir de ¿qué? De sustancias de la fotosíntesis, producto de la fotosíntesis, es decir, lo que yo mencionaba, el CO2 entra, se forman carbohidratos aquí,
Estos carbohidratos pues se modifican, ¿sí? Forman azúcares de 4 carbonos en un ciclo que verán en su próximo curso, ciclo de las pentosas fosfato, ya lo verán. Ya se acordarán de su maestra, entonces forman estos azúcares. Aquí también se forman los azúcares de los ácidos nucleicos. Estos azúcares se rompen formando sustancias de 3 carbonos. Vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de esas. Y después se da aquí la respiración. Y vemos que algunos de todas estas sustancias, del metabolismo primario, ya sea fotosíntesis o respiración, son la materia prima, aquí lo vemos, una flechota aquí, que viene de la fotosíntesis de esos carbohidratos para sintetizar estos secundarios. Otra flecha aquí y otra aquí igual. Y otras sustancias producto de la respiración también que me generan estos 3 grupos de metabolitos secundarios. Los compuestos nitrogenados, como los alcaloides, los compuestos fenólicos, como los taninos, ya vamos a hablar de ellos, ya Valeria nos puso en antecedentes de ellos, como las antocianinas, estos pigmentos que hablamos, la industria agroalimentaria, como los terpenoides, que son los aceites esenciales, como algunas sustancias que nuestro organismo la transforma en nuestras hormonas sexuales y hormonas de muda de los insectos. Vean la importancia, ¿no? Aquí pues ya sabemos los alcaloides, ¿sí? Nuestras sustancias de transmisión sináptica, o sea, neurotransmisores, también son metabolitos nitrogenados que tienen, están en nuestro organismo, ¿no? Entonces, vean lo importante de estos metabolitos secundarios. Díganme si no es importante que un agrónomo conozca esto. Bueno, esto no lo voy a repetir, es lo mismo. Metabolismo primario, aquí fotosíntesis, aquí respiración, aquí los precursores o la materia prima de estos que son los metabolitos secundarios, ¿no? Y aquí estarían los metabolitos primarios. Ya no más rollo. Bueno, vamos con el primer grupo. De esto nos hablaron sus compañeros. De acuerdo al número de carbonos se agrupan así, ¿sí? Casi no existen, pero estos sí, monoterpenos, esquiterpenos, diterpenos, tan. Dentro de los diterpenos están las giberelinas, que son nuestras hormonas, ¿sí? Dentro de, aquí hay muchos alelopáticos, sesquiterpenos o sesterpenos, sustancias alelopáticas, ya sabemos lo que son los alelopáticos. Aquí en los triterpenos están todas nuestras hormonas y hormonas de los insectos. Y están algunos fitohormonas como los brasinoesteroides. En los tetraterpenos están los pigmentos que vimos en la práctica de ayer, los carotenos. Y dentro de los politerpenos, como nos dijeron sus compañeros, pues está el caucho, está el corcho, está el material con que se fabricaban las llantas, porque ahora son sintéticas, ¿sí? Estaba el chicle natural, porque ahora el chicle que masticamos es sintético, a lo que hemos llegado, ¿verdad? Los seres humanos. Entonces, todos estos plásticos, estos polímeros, que todavía hay muchos en Chiapas, todavía hay muchos en Yucatán, todavía hay en Quintana Roo. Yo me acuerdo que mi papá cuando era niña me llevó y estaban haciendo la carretera del aeropuerto a Cancún. Y veía yo cómo a los extremos de esa terracería estaban los árboles con su jicarita en el tallo, donde estaban recolectando ese chicle, esa resina, ese caucho. Fíjense de cuándo les estoy hablando. No sé si a ustedes todavía, los de por allá, alcancen a verlo. Si lo ven, disfrútenlo porque no existe siempre. Bueno, esta lámina pues no tiene para mí mucho detalle. Lo único que hay que tener presente es lo que dijeron sus compañeros. ¿Cómo se construyen los tetra, o sea, 40 carbonos, los diterpenoides, 20 carbonos, los tri que tienen 30, los sesqui que tienen 15 y los mono que tienen 10? ¿Cómo se construyen estos terpenoides? A través de una unidad. Esto que les estoy mencionando sí es importante. Esta unidad de 5 carbonos se le conoce como isopreno.
Isopreno. ¿Sí? Isopreno. Tiene otro nombre, de acuerdo a estas siglas, isopentenilpirofosfato, pero vamos a dejarlo a nuestro nivel como isopreno. Está correcto así. Y este es un monómero, es un bloque de construcción, es un ladrillo. Entonces, si se unen dos, tenemos un compuesto de 10 carbonos, monoterpenos. Y como son muy chiquitos por tener pocos carbonos, aquí tenemos a todos los aceites esenciales. A los aceites esenciales de la menta, del clavo no, porque esos son fenólicos. De la menta, ¿de cuál otro podría decirles? Algunos que contribuyen a lo del tejocote, etcétera, ¿no? Si se unen 3 isoprenos, tenemos los sesquiterpenos. Aquí tenemos, ya les dije, sustancias que no se llevan con las plantas, que son alelopáticas. Si se unen 6 isoprenos, tenemos 30 carbonos. ¿A quiénes tenemos aquí? A nuestras hormonas, que nosotros a través de la alimentación ingerimos algunos triterpenos y los transformamos en nuestras hormonas. Y tenemos unos, lo van a ver eso más adelante, los brasinoesteroides, que son las últimas sustancias que se les consideran fitohormonas. Son los últimos hallazgos, ¿no? Los diterpenos, pues tenemos a otras fitohormonas, las giberelinas. Los tetraterpenos, pues ¿cuántos isoprenos tendremos que unir para tener 40 carbonos? 8. Tenemos a los carotenos, los pigmentos amarillos, ¿no? Y todos, la luteína del huevo, lo que da coloración a la sandía, al melón, etcétera. Entonces vean la importancia de estas sustancias. Voy a dejar aquí la plática. Aquí tenemos pues los primeros monoterpenos. Miren el geraniol, no me acordaba de él, del geranio. Los terpinenos, pues en algunas, ¿cómo les llaman? Plantas maderables. El mentol de la menta, la carbona también. Entonces, miren, aquí tenemos a un triterpeno excelente, la azaridactina, que es una planta del NIM, que tiene propiedades insecticidas y también en el hombre los usan para algunas enfermedades en la piel. Son triterpenos. Bueno, el licopeno ya lo dije. El caucho, pues ya, también hablamos de ellos, ¿no? Los piretroides, miren, aquí están los que aislaron del piretum. Son monoterpenos, o sea, tienen 10 carbonos. Ya luego la industria química se encargó de sacar una generación de esos insecticidas sintéticos, pero son piretroides de manera natural. Vean la importancia de estas sustancias, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, son 9:13, pero quiero salirme de aquí porque les quedé ayer con un pendiente. Les quedé de presentar una cromatoplaca del tejocote que nos sirvió para identificar los aceites esenciales en el tejocote. Y ayer la busqué y aquí está. Se las voy a proyectar ahorita. Van a ver qué belleza. Bueno, van a decir que la maestra está loca, pero pues hay que disfrutar, hay que enamorarse de lo que uno hace. Aquí, ¿ya le están viendo? Bueno, fíjense. Aquí mi alumna, ella lo hizo de maestría. Mi alumna recolectó tejocotes del Banco de Germoplasma de Chapingo. Recolectó 11 secciones. El doctor Nieto nos dio los frutos de tejocote y obtuvo el aceite esencial. Lo obtuvo en mi laboratorio. Obtuvo una gotita por cada kilogramo de fruto. Una gotita. Y luego aplicó aquí un puntito en esta cromatoplaca que, repetimos, es la fase estacionaria de la cromatografía. Otro puntito del aceite de la otra sección del fruto y así sucesivamente, ¿no? La introdujo en la cámara de elusión. Está de cabeza esta placa. Déjenme ver si la puedo girar para que estemos congruentes. Acá. Entonces la metió en la cámara de elusión, esta cromatoplaca, ya saben cómo es la cámara de elusión de cristal. Le agregó la fase móvil aquí, ¿verdad? Fueron disolventes especiales. Y luego a través del tiempo, fíjense lo que observó. Es maravillosa esta placa. Todavía no hemos publicado estos resultados, pero es maravillosa esta placa. Vamos a analizar una accesión. Vamos a analizar esta accesión. No sé su nombre, pero vean cuántos componentes tiene en ese aceite esencial.
esta manchita, esta, aquí aparentemente hay otra, aquí se juntan creo que 3 y aquí hay otra. El color y la distancia recorrida puede ser igual o las mismas sustancias a la de esta sesión. Sin embargo, aquí este azul en esta accesión no está presente aquí, pero sí está presente en esta accesión y en esta accesión, aunque tengan el mismo RF que este café. Entonces, esto nos permite la cromatografía en capa fina, nos permite ver los componentes de cada accesión en ese aceite esencial del fruto, ver si son idénticos o no, por qué factores, el color y su RF. Miren, aquí sí está presente, pero aquí hay más que acá. Aquí este está presente en todas las accesiones, menos en esta sí, en esta también, y aquí aunque sea muy poquito. Aquí tenemos otra vez presente, aquí no, aquí tampoco, aquí sí y aquí tampoco. ¿Se dan cuenta la aplicación de la cromatografía? Eso es maravilloso, ver los componentes a través de esta técnica tan sencilla. Así lo hicieron ayer sus compañeros cuando explicaron la práctica. Bueno, ya me cansé de tanto rollo, son 10:16, no sé si tengan alguna pregunta para dejar ahí nuestra clase. Silencio. Bueno, el lunes terminamos con este repaso y ya no nos volveríamos a ver hasta enero. El lunes nos despedimos, nos damos nuestros buenos deseos y tan. Ahí la dejamos. Muchas gracias. Diana es la que hace rato participó, ya la vi aquí. Bueno, sí están en clase porque no oigo a nadie. Pensaría que estoy sola. Ay, pensaría que estoy sola. Es traumatizante, ¿eh? Oigan, chicos, ya les tocará ser maestros. Espero que no tengan esta experiencia, pero estar hable y hable y hable. Cuando uno pregunta a algún estudiante y nadie contesta, da la impresión de que está uno solo hablando, ¿eh? La verdad. Bueno, pues ya vi que están. Muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias, Adiós, adiós. profesora. Muchas gracias igualmente. Cuídense, adiós.